¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es una nueva edición de Plenario a la finalización del plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, la tercera reunión en la que se analizó el tema de ficha limpia y con el anuncio de que en la próxima reunión, que se celebrará en fecha de determinar, probablemente la próxima semana, se buscará emitir dictamen para finalmente llegar con este tema al recinto de la Cámara de Diputados. Hoy fue una nueva exposición donde participaron cuatro invitados y bueno, en la próxima entonces habrá exposición de algunos de los autores de iniciativas y también participarán entonces y después habrá que dictaminar. Pero bueno, sin más prolegómenos, pasamos a presentar a quienes me acompañan. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Bien, Pablo, ¿cómo andan? Sí, ya va terminando, ¿no? este debate. Hay que ver cómo se desarrolla después en el dictamen. Hay cierta resistencia de Unión por la Patria. Hoy los expositores propuestos por este bloque se manifestaron no en contra, pero sí con el reparo de que no se podía suprimir la autorización a presentarse a una elección solamente con una sentencia, ¿no? Eso dijeron, bueno, que la Corte, algunos de los expositores planteaban que la Corte en muchos casos revierte el fallo. Y bueno, el tema es cuánto tiempo, ¿no? demora un fallo de la Corte. Ellos decían, bueno, pero ese es otro problema, no hay que resolverlo por ese problema de la demora. Se habla de 14 años de promedio. No puede haber la quita de un derecho. En todo caso habría que ver cómo se resuelve esa demora, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar para que los tiempos sean más cortos? Así que bueno, hay que ver cómo termina este debate. Ahí el diputado Carvajal lo que propuso fue limitar, ¿no? Mientras no haya sentencia de la Corte, limitar el tiempo de inhabilitación. Claro. Yo eso no lo había escuchado, lo mencionó como una propuesta. A lo mejor puede ser un camino intermedio. Por hacer, veremos entonces qué es lo que terminan definiendo en la próxima reunión. Pablo Varela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José Martín? ¿Todo bien? Sí, ahí escuchábamos, bueno, el debate por ficha limpia, uno de los temas que son reiterados, pero que el gobierno lo enmarca dentro de lo que es la reforma política. Si bien no presentó proyecto propio, digamos, están debatiendo otros proyectos que ya estaban dando vueltas desde hace un tiempo. Así que muy interesante. Y ahí Mayoraz deslizaba, ¿no?, la posibilidad de dictaminar tal vez en la próxima reunión de comisión. No me quedó claro si tienen que sumar además a legislación penal o escuché mal tal vez, pero digo, bueno, con la idea ya de tener un dictamen y que pueda ir al recinto, ¿no?, eventualmente. Claro, expuso también, el tema está pasada por la exposición de los autores de iniciativas. También expuso en ese sentido la tucumana Paula Omodeo. Después hubo otros legisladores, como mencionabas, Martín, el diputado Carvajal, que expuso sobre, bueno, esas observaciones que hizo. También Ramiro Gutiérrez, bueno. Y se planteaba una cuestión, ahí estaba presente el diputado Ordaivis, que es autor de iniciativas, pero no tuvo que presentarla, no la quiso presentar. Y la referencia que hacían a la posibilidad de que, bueno, en una próxima, antes de dictaminar, puedan exponer a aquellos diputados que son autores del proyecto y tengan que defenderlo, porque recordemos, el proyecto que emerja de acá va a ser una conjunción de todos los proyectos que están puestos a consideración. Pero bueno, se daba la cuestión que hacían hincapié en que está habiendo muchas reuniones de comisión, y también lo hablábamos fuera de cámara, el hecho de que hay muchas reuniones de comisión y bueno, pasan este tipo de cosas, que los diputados tienen que andar corriendo de acá para allá y en algunos casos como esto, ha llegado el momento de dictaminar, se complica la cuestión de cómo hacer para, bueno, emitir dictamen. Sí, porque se superponen, no recuerdo ahora el número exacto de comisiones que había hoy, pero eran muchísimas. 11 comisiones. Y obviamente el oficialismo además tiene 41 diputados, por lo tanto, que llegue
o que quienes están puedan participar en todas, es muy difícil. Así que hay sin dudas una superposición, ahí lo explicaba Mayoraz, ¿no? que hubo cierto retraso, pero bueno, muy movida la agenda legislativa, muy movida en la Cámara de Diputados y con un llamado o convocatoria a sesión para mañana al mediodía, con un tema que había quedado pendiente de la semana pasada. Nos referimos al decreto de necesidad de urgencia que destina 100.000 millones de pesos a los servicios de inteligencia o a la agencia que hace inteligencia en el país y que obviamente debe ser materia de negociación por estas horas para ver si finalmente la oposición logra o no tener ese quórum, ¿no? Sí. Porque además ahora a las 4, en unos minutos nada más, se reúne la bicameral para constituirse, la bicameral que monitorea a la agencia de inteligencia. Así es, vamos a hacer un repaso entonces a lo que es esa reunión bicameral, que es muy importante. Ayer referíamos la importancia de esta bicameral de inteligencia que finalmente se va a constituir en esta fecha a partir de las 16, justamente. Ayer observábamos que era 16:50, nos parecía raro ese horario y me parece que era un error de tipeo. En la convocatoria era a las 16. Es la única vez que se anuncia el día y horario de esa comisión. Es verdad. Porque claro, recordemos que es secreto todo lo que pase ahí, las reuniones son cerradas. Después alguno, por lo general cuenta, ¿no? Los periodistas a veces nos enteramos, no se debería, pero bueno, sí, no se transmite, no se pueden ver, no las podemos ver. Nos enteramos por algún comentario nada más. Y en este caso solamente se indica el día, el horario, el lugar, porque es la reunión constitutiva. No porque después el resto de las reuniones ya no se anuncian. Así, claro, justamente. Y bueno, para recordar un poco las características que tiene, vamos a hacer un repaso de las características que tiene esta comisión y su condición de secretas, esas reuniones, que ese es uno de los detalles principales. Bueno, entonces la bicameral se va a reunir justamente a partir de las 16 en el 6º piso del Senado y veamos, entonces hagamos un repaso de cómo es la Constitución. Son 3 diputados de Unión por la Patria. Estos son Germán Martínez, Leopoldo Moró y Paula Penaca. Vean ustedes que todos los miembros de esta comisión tienen su peso específico dentro de sus bloques. Germán Martínez, uno de los 3 presidentes de bloques que integran esta bicameral. Leopoldo Moró, que es hasta ahora, hasta que se vote el nuevo, va a ser el presidente de la comisión. Porque bueno, viene de la gestión anterior, claro, en realidad. Así que él era el presidente, ahora le corresponde al Senado la cuestión de presidir la comisión bicameral. Los senadores de Unión por la Patria, 3, Oscar Parrilli, Eduardo Guado de Pedro y la riojana Florencia López, una senadora bastante áspera, digamos. Aguerrida, es una palabra. Y da batalla. Todos con mucho vínculo con Cristina Kirchner, ¿no? Todos, así es. Ahí en diputados puede haber algún cambio, te aporto, José, porque bueno, hubo bastantes discusiones sobre la integración. Eduardo Valdés la integraba, ahora ya no. Claro. Pero bueno, pueden ingresar Rodolfo Tailade, que también la integraba, y Blanca Osuna. En lugar, no en este caso, porque en este caso ya son los que vos nombraste, pero todavía hay una discusión de si van a quedar Germán Martínez o Tailade y Paula Penaca o Blanca Osuna. Eso todavía está en discusión en el bloque. Mira qué buen dato. Sí. Tenemos entonces, por la Libertad Avanza, hay 2 diputados, Gabriel Bornoroni y César Treffinger. César Treffinger fue el hombre de la discordia, el nombre de la discordia, porque originalmente ahí era una promesa que tenían con él. Entonces hacemos coalición federal para poner en ese lugar a Emilio Monzó. Claro. Entonces eso fue lo que desató cortocircuitos entre la Libertad Avanza y Hacemos Coalición Federal, hoy Encuentro Federal. La Unión hizo caer una sesión, ¿no? Claro. Se vio en las 2 últimas reuniones donde el bloque de Pichetto no daba quórum. La Unión Cívica Radical tiene a una diputada, María Coleta, y el senador Martín Lustó, 2 del mismo sector, que es de Evolución Radical. Cuando decimos Evolución Radical decimos Lustó, cuando decimos Lustó también decimos Jacobiti, y cuando decimos Jacobiti también decimos Nosiglia.
Ahí esa es un poco el eje, bueno, cada uno con su peso específico. Obviamente. La UCR porteña convive. Convive, sí, claro. Angelici podemos sumar también. Claro, Angelici también. Angelici, Nosiglia, Jacobiti conviven. Pero bueno, como bien decís, tanto Coleta como Lustó son expresiones de ese sector, digamos, del radicalismo porteño, ¿no? Claro. Otro presidente del bloque que la va a integrar, Cristian Ritondo, que tengo entendido que hoy no va a estar. Me parece que está de viaje, entonces la va a reemplazar Silvia Los Penato. Así es, por única vez. Por única después vez, vuelve sí. Ritondo. Después vuelve, se puede hacer estos cambios, es como en algunos deportes donde podés entrar y salir. Así que bueno, esto se puede hacer. El senador Martín Gerling Lara, misionero, originalmente mencionado como posible presidente de esta comisión, ahora veremos qué es lo que pasa. Y claro. la senadora Edith Terenzi de Chubut, Cambio Federal y línea directa con Ignacio Nacho Torres, gobernador de Chubut, y Edgardo Cuéllar, que es hombre de Entre Ríos, y que sonaba fuerte y es a quien se indican como el preferido de Santiago Caputo para ser presidente de esta comisión. Correcto. Pero tiene un problema con sus pares, sus compañeros, digamos, sus compañeros del peronismo que no le perdonan haberse alejado del bloque peronista, entonces justamente dicen que no lo van a votar. Entonces ahí se complica la cosa. Los aliados en principio esa la sabés tampoco, bien, ¿no? a ver. El PRO tampoco. En principio, Cuéllar tendría pocos votos, por lo menos en la previa, ¿no? Después hay que ver, se debe estar definiendo en este momento, ¿no? En minutos nada más comienza. Pero sí, tenía los votos, los dos libertarios. No hay senadores, ¿no? Libertarios, eso fue una crítica que se hizo a Villarruel, de parte de la Casa Rosada. Ella dijo que formaba parte del acuerdo de diciembre, claro, que desplazaron al kirchnerismo de los lugares en las comisiones. Ella buscó cumplirlo. ¿Y en ese acuerdo de diciembre qué estaba establecido? Que quedaba para el PRO, claro, esta comisión. Claro. Sí, por eso ahora hay que ver, el gobierno, bueno, forma parte de la interna en el oficialismo, entonces estaba trabado. Insistimos por lo menos hasta hace un rato. Hay que ver ahí si Martín Lustó, con apoyo de los 6 legisladores de Unión por la Patria, se queda con la comisión. Claro. Sería una sorpresa y un golpe al oficialismo y al PRO, que en un momento disputaban entre ellos, y por el medio avanzó Lustó. Avanzó Lustó. Porque Gerling también sonaba para encabezar para presidir la comisión, más vinculado a Patricia Bullrich, claro, ¿no? El sector del PRO que está muy cercano, que está dentro del gobierno prácticamente. Patricia Bullrich es parte del gobierno. Pero bueno, entonces ahí se había armado como una especie de interna dentro de lo que es PRO Libertad Avanza, ¿no? Con Cuéllar y con Gerling. Pero bueno, a río revuelto pueden ganar otros eventualmente. Claro, totalmente. Y Unión por la Patria dice, bueno, como decía José, Cuéllar no, porque rompió el bloque, claro, dicen ellos, votó la ley de bases con Spínola. Gerling tampoco, cercano a Patricia Bullrich, preferimos a Lustó. Claro. Y a menos que se pongan de acuerdo los del PRO con los de la Libertad Avanza y con los 2 senadores que estamos viendo y con los dos radicales, ahí sí tenés los 8, que era lo que en diciembre pensaban que iban a lograr hacer. Pero veamos, entonces, en definitiva... El tema es que no estaba Lustó, estaba Mariana Yuri. Mariana Yuri, claro. Que es diferente, es otra línea. Tal vez no buscaba presidir como Lustó. Claro. Era más factible ahí de acuerdo. Claro, totalmente. ¿Qué dice la ley 25.520, que es la ley de inteligencia nacional? Es justamente es la que rige lo que es esta comisión bicameral, y bueno, entre otras cosas establece un estricto secreto y confidencialidad, como decíamos al principio. Lo que sucede en esa comisión no queda ahí en la comisión. Y bueno, justamente establece sanciones para aquellos infractores de lo que allí se suceda, si trasciende lo que en el interior de esa comisión se comenta. Los organismos pertenecientes al sistema de inteligencia serán supervisados
por esta bicameral, establece también esta ley de inteligencia, que en su artículo 31 refiere a la creación en el ámbito del Congreso de la Comisión Bicameral, el artículo 31 de la Ley Nacional de Inteligencia, y dice que bueno, van a ser todos los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional van a ser supervisados por esa ley, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto a las garantías individuales consagradas en la Constitución. Entonces veamos también cuáles son las facultades amplias que tiene esta comisión bicameral. Bueno, además de que, bueno, como decíamos, van a ser supervisados por la bicameral todos estos. Bueno, la bicameral tiene amplias facultades para controlar e investigar de oficio. Y veamos qué actividades de inteligencia están sujetas al control parlamentario. Bueno, la consideración y análisis y evaluación de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional es una, la consideración del informe anual de las actividades de inteligencia también reciben las explicaciones e informes que se estimen convenientes de acuerdo con lo prescrito en el artículo 71 de la Constitución, y ese artículo dice que cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo. Veamos entonces, debe elaborar además y remitir en forma anual al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso un informe secreto, eso también cabe a esta bicameral de inteligencia. Hay un montón de ítems que corresponden a lo que va resolviendo la comisión bicameral. Debe remitir en forma anual al Poder Ejecutivo y al Congreso un informe secreto que tiene que tener, por ejemplo, el análisis y evaluación de las actividades y funcionamientos de organización del sistema de inteligencia, la descripción del desarrollo de las actividades de fiscalización y control efectuadas por la bicameral y la formulación de recomendaciones para el mejoramiento del funcionamiento del sistema de inteligencia, como así también emitir opinión con relación a todo el proyecto legislativo de las actividades de inteligencia. Otra de las cuestiones, y acá llegamos a una parte importante como es el tema de los fondos reservados, y lo establece ahí en ese artículo 37 que será competente para supervisar y controlar los gastos reservados que fueren designados a los componentes del sistema de inteligencia nacional. Tiene que entender e intervenir en el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto nacional que el Poder Ejecutivo remita al Congreso de la Nación, y eso es un detalle importante por el hecho de que, bueno, acá no hay un presupuesto, entonces eso es lo que lleva a que, bueno, los gastos reservados, por ejemplo, que son el quid de la cuestión en esta discusión, han pasado por la cuestión bueno, se han establecido vía decreto. Y acá está la discusión en torno a si el análisis de los fondos reservados debe pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo o por esta comisión, debe ser analizado en esta comisión bicameral. O directamente en el recinto, como plantea un sector de la oposición que lo va a intentar mañana, ¿no? Ahí dicen, bueno, el oficialismo dice, vamos a intentar canalizarlo, el debate, para ganar tiempo por las comisiones, las bicamerales. Puede ser en este caso la que comienza en un ratito, puede ser la de trámite legislativo. Cualquier cosa le viene mejor al oficialismo que directamente el recinto, por supuesto. Pero está intentando frenar la sesión de mañana. Claro, claro. Esa es una de las cuestiones. Recordemos, la semana pasada hubo un intento, estaba convocada la sesión para el jueves a las 10 de la mañana. Entonces, y bueno, finalmente después hubo un intento a sabiendas de que la sesión del miércoles, que fue la única de las 3 convocadas, tuvo lugar. Entonces hubo un intento para, durante la madrugada, no, durante la noche fue, para pasar un cuarto intermedio. Eso era muy difícil, no se consiguió. Hubo un intento también para incluir el tema. Hubo un intento para analizarlo, para incorporar el tema en la sesión, y bueno, finalmente no se pudo hacer. Entonces finalmente
aquí tenemos que se convocó a esta reunión para esta semana. Esa votación que contás, José, tuvo 135 votos a favor. No alcanzó a ser incorporado porque necesitaba una mayoría especial, pero de todas maneras Maxi Ferraro fue el que lo propuso. Buscó tantear el escenario de cuántos estaban a favor. 135 es más que el quórum. Claro. Si esos diputados que votaron a favor mañana a las 12 del mediodía están en el recinto, habría quórum. Habría quórum. Hay que ver, el oficialismo está trabajando para que no. Un poquito más. Claro. Sí. Habrá que ver, me parece, cómo termina conformada hoy la comisión. Eso seguramente va a tener algún tipo de impacto en lo que pueda pasar mañana, ¿no? En el ánimo que pueda pasar mañana, pensando en esto del quórum, ¿no? Claro. Tenés más que 129, pero tampoco tenés... No te sobra tanto. Claro, son 6, puede... Hubo ausencias también, pero bueno, sí. Por algo estuvieron ausentes ahí. Hay que ver si esos ausentes pueden estar mañana. Tenés 10 ausentes de Unión por la Patria y 3 de Encuentro Federal también. Bien. Hay un tema que fue muy meneado por razones que son de dominio público en los últimos días, es el tema de las cuestiones, las asignaciones mensuales vitalicias. De eso nos vas a hablar, Pablo. Sí, vamos a repasar un proyecto de ley que es del PRO, que en realidad está firmado por Silvana Giudici, que es una diputada justamente del PRO, que tiene una participación muy activa en estos últimos meses acá en la Cámara de Diputados, y que obviamente a partir de los eventos que son de público conocimiento, básicamente nos referimos a la denuncia por violencia física y psicológica que realizó la ex primera dama Fabiola Yáñez al expresidente Alberto Fernández. Bueno, se motivó, digamos, la presentación de este proyecto, que tiene por finalidad atender lo que son las asignaciones mensuales vitalicias, es decir, esas pensiones de privilegio, y que se le da, por ejemplo, se le asigna a los presidentes y a los expresidentes o ex vicepresidentes. Y dentro de lo que plantea el proyecto, obviamente, está la modificación de la ley 24.018, que es justamente la que atiende estas cuestiones relativas a las asignaciones mensuales vitalicias. Y lo que plantea básicamente este proyecto del PRO es que perderán el derecho a pensión vitalicia en caso de ser condenados por delitos cometidos mientras se encontrase en ejercicio de su función pública. Es decir, que si un expresidente es condenado, obviamente, y es condenado por un hecho que implica sus 4 años de gestión u 8 años de gestión, en el caso de que se haya dado una reelección, pierden la pensión vitalicia, ¿sí? Obviamente estamos hablando de que haya una condena firme, pero podría ser el caso de Alberto Fernández en el caso de que finalmente tenga una sentencia por la denuncia que tuvo por parte de Fabiola Yáñez. Pongo el ejemplo de Alberto Fernández. Habría que ver si aplica para Alberto Fernández, en el sentido de que generalmente no se legisla retroactivamente, digamos, se legisla hacia adelante. En el caso de que se tratase de delitos de corrupción, incumplimiento de los deberes de funcionario público o delitos contra la integridad sexual, con condena firme en segunda instancia. ¿Qué quiere decir esto que acabo de leer? Bueno, que la pensión vitalicia se elimina o pierden ese derecho justamente si el expresidente es condenado en segunda instancia por todos estos delitos que yo acabo de mencionar, ¿no? Por la tipificación de estos delitos que yo acabo de mencionar, que tiene que ver, de vuelta, repetimos, corrupción, ¿sí? Un tema obviamente sensible, claro. Incumplimiento de los deberes de funcionario público o de integridad sexual, que bueno, obviamente me parece, encuadra en esto último que hemos vivido en las últimas semanas. Pareciera un proyecto escrito a medida. Parecería un proyecto escrito muy sobre la coyuntura, muy sobre la contingencia, muy sobre lo que está sucediendo. Obviamente. Lo cual no lo inhabilita, al contrario, tiene sentido. No está ni mal ni bien, es descriptivo en todo caso. Podemos decir que sí, un proyecto que está presentado al calor de los hechos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí.
y pensado, me parece, en ese marco. Que en definitiva, digo, más allá de que esté de vuelta presentado sobre la coyuntura, tiene que ver con repensar lo que es la pensión vitalicia. Porque si un ex primer magistrado tuvo alguna inconducta y es ratificado en la justicia y tiene una condena en segunda instancia, bueno, podemos pensar en quitarle ese privilegio, ¿no?, que tiene por haber pasado por la Casa Rosada. Y hay un tema que no es menor, porque no solamente es lo que recibe o lo que cobra como pensión vitalicia, ¿no?, por su paso por la Casa Rosada, sino que tiene que ver con la custodia, porque la custodia es la protección que tienen los ex presidentes, que en general está por Policía Federal, que es personal que está directamente afectado a custodiar la seguridad de vuelta de los exmandatarios. En caso de que se trata... hay la siguiente placa, si puede ser. Ahí en esta última placa tenemos retiro de la custodia, que cesará de proveerse seguridad en caso de condena por ser autor, coautor o partícipe de delito cometido mientras se encontrase en el ejercicio de la función pública. Bueno, esto ya no es solamente una cuestión económica, sino también que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Porque obviamente, de vuelta, la custodia es algo que tienen todos los ex presidentes, y de hecho se habló mucho también de lo que es la custodia de Fabiola Yáñez hoy en España, claro, que se encuentra en Madrid, que pidió ser reforzada. Ella misma habló de que no tenía confianza sobre lo que estaba sucediendo en su entorno en una entrevista que dio a Infobae. Así que este es un tema también sensible, que de vuelta no toca solamente lo económico, sino que toca lo que tiene que ver con la seguridad, sobre todo en un contexto además de mucho rechazo para con algunas figuras, de mucho rechazo para con la política. Pero bueno, es un proyecto presentado por Giudici. Hoy, como decíamos, la Cámara de Diputados tiene muchísimo trabajo, tiene una agenda de comisiones muy abultada. Mañana hay una convocatoria a sesión. El Senado también está bastante movido, ¿sí? Así que todo eso está pasando. Veremos en este PRODE que hacemos nosotros si prospera o no prospera este proyecto. Pero bueno, fue presentado hace poquito por Silvana Giudici y por el bloque del PRO, ¿no? Muy probablemente tenga, bueno, lo empujen bastante esta iniciativa, sí, para que pueda llegar a avanzar. Sí, no me parece imposible, al contrario, me parece que se puede aprovechar, de hecho, el momento, ¿no? El clima social para poder avanzar en un proyecto de esta naturaleza, que no solamente, que de vuelta es un momento también de mucha sensibilidad en la sociedad para con la dirigencia política, para con lo que está pasando con nuestros representantes. Hay tal vez posibilidad de que se haga eco o que tome eso, o impulse o le dé mayor volumen a este proyecto. A propósito de eso, bueno, y con relación a eso, uno de los temas del día ayer fue el tema de el aumento que se dieron los senadores. Claro. Que en realidad no se lo dieron, sino que, bueno, al estar enganchados con la paritaria de los trabajadores, bueno, recibieron un 6 y algo, 6,3 creo por ciento de aumento, sí, que fue establecido. Aclaremos que, por ejemplo, diputados no está, porque se habían desenganchado, en su momento se habían desenganchado senadores y diputados cuando se eliminó el decreto de 2012 emitido en su momento por Julián Domínguez y Amado Boudou. Entonces, al eliminarse ese, bueno, se cayó ese enganche que tenían los legisladores con las paritarias legislativas. El Senado votó, ¿no? El Senado votó para engancharse. Al votar, bueno, votó volver a engancharse, y aparte se dio un aumento. Y bueno, ahora a partir de eso, bueno, ante la repercusión que tuvo el tema, se estableció que mañana va a haber, la presidenta del Senado convocó una sesión para mañana, justamente a las 10 de la mañana, para, bueno, definir en definitiva si quieren o no quieren el aumento, ese aumento. Bueno, veremos en definitiva qué es lo que hacen con ese tema. Se va a tratar esa cuestión, y también se va a tratar el tema de
si se establece algún tipo, es decir, qué sistema se establece para todos los sueldos del poder legislativo, de los 3 poderes, claro. Todos los sueldos del Estado. Bueno, esa será una cuestión que veremos a ver si esto está convocado para mañana a las 10 de la mañana. Para el jueves, ¿no es? El jueves. El jueves a las 10, me parece. A las 10 de la mañana. Que bien. Se pegaría con otra sesión, con otros temas. Ajá. Todo en potencial estamos por el momento, ¿no? Así es, será. En definitiva, bueno, veremos a ver si eso sucede, pero ahora vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con plenario y hablábamos al principio de una semana intensa, este martes 11 de reuniones de comisión. Mañana hay también reuniones de comisión, entre ellas a las 17 está prevista la visita del ministro de Defensa a una comisión donde va al plenario de Defensa y de Seguridad Interior para debatir, comenzar a analizar el tema de la participación de Fuerzas Armadas en actos dentro del territorio nacional por hechos cometidos por actos considerados por terroristas. Y también está prevista para las 10 de la mañana una sesión para tratar el decreto de necesidad de urgencia 656. De ese tema nos va a hablar Martín. Sí, José, está convocada para mañana la sesión, mañana a las 12. En este momento está comenzando la bicameral también de inteligencia, así que vamos a ver cómo se desarrolla este debate. Pero bueno, nosotros tenemos acá una votación que hubo la semana pasada. Siempre decimos que nos gusta hablar del poroteo, ¿no? Sí. Especular con el poroteo. En este caso hay datos concretos de lo que puede ser el poroteo por esta votación que hubo la semana pasada. Claro. Después hay que ver si se mantienen estos números, pero lo que tenemos es que hubo un pedido de apartamiento del reglamento, lo hizo Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica. Como decíamos antes, él sabía que no iban a llegar a tener las tres cuartas partes, era imposible, pero es un indicio, estos números son un indicio de lo que podría pasar mañana. Son 135 votos positivos, son 6 más que la mayoría, que el quórum, 100 negativos y 2 abstenciones. Hubo también algunas ausencias que la vamos a estar repasando. Vamos a ver en la próxima placa cómo se componen esos 135 votos positivos. Tenemos a Unión por la Patria, no todo el bloque, porque hubo 10 ausentes, 89 votos de Unión por la Patria, 18 radicales, el radicalismo partido. Radicales tenemos para todos los gustos en este tema, tenemos a favor, tenemos en contra, tenemos abstenciones y tenemos ausentes. Sí. No dejaron ningún casillero libre. A favor votaron 18 radicales, es un poquito más de la mitad. Convocamos que el bloque radical es un bloque que, el bloque de diputados, está subdividido en 4 partes. Dicho sea de paso, por eso se interpreta que cada radicalismo uno. Porteño. No, digo a quién responde cada uno de los sectores. Sí, está, bueno, unos son los liberos, que hay 3 diputados ahí. Otros son el grupo de Evolución. Radicalismo porteño. Radicalismo porteño, sí, que tiene de todo, pero bueno, responde a Jacobiti. El bloque oficialista, el sector oficialista, y me quedo Gobernadores y Manes. Y Manes, los Manes. El de Facundo Manes. Eso, que es el más opositor, ¿no? Sí. Con Lustó. Después tenemos Encuentro Federal, hubo algunas ausencias, 3, pero casi todo el bloque de Encuentro Federal, que es el presidido por Miguel Pichetto, la coalición cívica completa y la izquierda. Ahí están los 135 votos. Tenemos algunos más sueltos, los pusimos aparte porque son
votos de diputados que de alguna manera generaron cierta sorpresa. Carolina Píparo y Lorena Massicin, si lo pronuncio bien, Lorena Massicin, de Buenos Aires Libre, eran del bloque de La Libertad Avanza. Después se desprendieron, ellos votaron a favor. Si el gobierno está buscando, digamos, que haya diputados que no vayan a la sesión, que no den quórum, acá podría haber una parte, ¿no? Igual no le alcanza, porque debería operar sobre más diputados, pero estos son 2. Después está Sergio Acevedo de Por Santa Cruz, también votó a favor. Hay otro de este bloque que votó en contra, después lo vamos a repasar. Y sorprendió también Álvaro González del PRO, el único diputado de ese bloque que votó a favor. Responde a Horacio Rodríguez Larreta, ese crítico del gobierno. Bueno, se diferenció de su bloque y votó a favor. Hasta ahí los 135 votos. Vamos a los votos en contra. En la próxima placa tenemos La Libertad Avanza, casi completo con una ausencia. Tenemos el PRO, salvo Álvaro González. 13 radicales, un poco menos de la mitad del bloque. Innovación Federal, este espacio que responde a algunos gobernadores, ¿no? Al de Salta, Misiones y Río Negro. Tenemos al MID, otro desprendimiento del oficialismo, el bloque presidido por Sago. Independencia, los 3 tucumanos. Producción y Trabajo, tenemos al otro... sanjuanino. Sí, a un sanjuanino, una sanjuanina, Nancy Picón Martínez, votó en contra porque hay otro que se ausentó. Después lo vamos a repasar. El MPN de Neuquén, el diputado Giancafilo, Creo, Paula Omodeo de Tucumán, y el otro de Por Santa Cruz, que es José Luis Garrido. Compañero de Acevedo. Se suelen dividir, sí. Uno a veces Ponen un vota a huevo en cada favor. canasta, decís. Claro, uno se ausenta, se abstiene. En este caso uno y uno a favor y otro en contra. Claro. Tenemos 2 abstenciones, 2 radicales, Francisco Monti y Martín Tetaz. Y también es interesante repasar algunas ausencias, no lo tenemos en placa, pero podemos repasarlo brevemente. 10 de Unión por la Patria, algunos tuvieron aviso por cuestiones de salud. En otros casos no. Los 2 catamarqueños, venimos hablando bastante, ¿no? De los diputados catamarqueños. En este caso hubo 2 que se ausentaron, Sebastián Nóblega y Fernanda Ávila. Así que bueno, hay ahí todo un ruido en Unión por la Patria. Y hay que ver, bueno, si mañana puede estar el bloque completo o no. Bueno, ahí uno puede decir... Sí, Pablo. No, hubo una reunión hace relativamente poco de Jalil con Martín Menem. Sí, y también pensaba ahí cuando repasábamos las abstenciones que Francisco Monti también o rechazó de alguna manera el tratamiento del DNU, pero en la bicameral de trámite legislativo, como integrante, digamos, que lo había propuesto creo que UP. ¿No? Pues en la última reunión de la bicameral de trámite legislativo no estaba contemplado el 656. Hubo una moción para tratarlo y Monti fue uno, con Zimmerman, creo el otro radical, fueron 2 que rechazaron ese pedido, esa moción, digamos. Claro. Tenemos, bueno, hay que ver, decíamos que son 6, si tomamos los 135 votos, tienen 6 de margen, pero con estas ausencias tendrían algo más, ¿no? 10 de Unión por la Patria, tenemos 3 de Encuentro Federal, Jorge Ávila, Juan Bruje y Mónica Fein, que estuvieron ausentes. 2 del PRO, Héctor Baldassi y Emanuel Bianchetti, a veces como para no, digamos, dejar la marca de que rechazaron tratar ese decreto. Gerardo González de La Libertad Avanza, un único diputado oficialista que faltó. María de los Ángeles Moreno de Producción y Trabajo, la otra sanjuanina, y Juan Carlos Polini del radicalismo. Va a haber sesión, bueno, si se mantienen estos números debería haber sesión. Recién crucé a una diputada de las que impulsa la sesión de mañana, la reunión, y ella decía que sí, pero tampoco estaba tan confiada. Su cara no acompañaba su respuesta. Así es, yo le pregunté si iban a estar los 135 que votaron a favor y dijo con 129 nos conformamos. Así que no fue tan optimista, pero bueno, dijo que sí, que
que mañana está convocada la sesión y van a hacer todo lo posible por debatir este tema. Claro, no puede decir otra cosa, obviamente. Esos 135 votos se registraron en el pedido entonces el pedido hecho por Maximiliano Ferrero para incluir ese tema en el temario que se estaba desarrollando durante la jornada del miércoles y jueves pasado. Previamente había fracasado una votación que necesitaba solamente, alcanzaba una votación simple. La mayoría simple, sí, para el cuarto intermedio. Claro. Y entonces, eso Massot lo había propuesto para ir a un cuarto intermedio. Tuvo 115 votos a favor y 122 en contra, fue rechazado. Estuvo ahí bastante cerca también. Sí, y para esa votación sí fueron clave estas ausencias. Estas 10 ausencias y algunas otras de otros bloques, 10 de Unión por la Patria y otros bloques, porque hubiesen ganado, hubiese habido cuarto intermedio. El oficialismo en todo este tiempo ha hecho un curso acelerado y ha aprendido bastante y cómo es el manejo de los votos, comparado esto con los resultados que tenía al principio, allá por el verano, tan lejos quedó en el tiempo. ¿Cómo generar algunas bancas vacías, decís? Sí. Está bien. Son técnicas y tácticas legislativas. Veamos, nos vamos a la otra cámara, veamos qué decía acá en el programa de Quórum el diputado Víctor Zimmerman ayer sobre el tema del Senado. Bueno, es un tema central de la discusión política de estos tiempos. Nosotros la semana pasada, no la anterior, discutíamos la media sanción de diputados del tema de la reforma previsional o la semi-reforma previsional, porque no solo que modifica la media sanción de diputados los haberes jubilatorios, sino que también establece un aumento por productividad, un incremento compensatorio, una garantía de un salario mínimo, lo que tenía que ver fundamentalmente con las deudas de las cajas previsionales o las creencias que tienen nuestras provincias con el gobierno nacional. Y si a eso vos le sumás en ese contexto este DNU que aparece, que de pronto incrementa los fondos reservados con un DNU, en vez de ir a explicar al Congreso de la Nación por qué se necesita en este mundo convulsionado tal cual discutir un tema de seguridad de los argentinos, que es un tema que no tiene precio de última. Sí, señor. A lo mejor 100.000 millones es poco. Sí, pero en el marco de las prioridades, en el marco de los intereses que yo represento de mi provincia, yo diría que prefiero resolver primero, atender a mi jubilado, atender fundamentalmente el haber previsional y después, por último, discutir estas cuestiones y tener los fundamentos específicos. Por eso en la Comisión Bicameral de DNU, donde se discuten solo la forma, cuando entró el DNU 70 yo ya no estaba de acuerdo, más allá de que sé que esa es la función prioritaria. Hay que discutir los contenidos, hay que modificar la ley 26.122, porque no es solo la forma si es constitucional o inconstitucional. Hay que saber por qué se hacen las cosas y por qué se firman. Entonces me parece que estas son muchas de las cosas que están pendientes en la Argentina, más allá de estos instrumentos que le pudimos dar al elegido presidente de la Nación para ver si podemos salir de esta crisis. Son temas que faltan discutir y ojalá que podamos ir a fondo. Ahí escuchamos al senador radical Víctor Zimmerman, que hablaba de su postura, lo que mencionaba hoy Pablo, respecto de la postura que había tomado durante el debate en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo sobre el tema del DNU, que se va a discutir o no en el recinto mañana, el del DNU que establece fondos reservados para la CIDE. Una de las reuniones de esta jornada, esta intensa jornada de debate sobre diversos temas en las comisiones, va a ser, era hoy a las 14, de la Comisión de Derechos Humanos sobre temas víctimas de la cuarentena. Justamente, en este caso iban a analizar el tema de lo que había ocurrido en la provincia de Santiago del Estero. Y bueno, sobre ese tema, y para poner un punto final para aquellos que incumplieron la cuarentena, justamente nos va a hablar Pablo. Sí, es un proyecto de encuentro federal, ¿no? De este bloque que preside Miguel Pichetto y que tiene tanta incidencia, tanta importancia, porque obviamente el oficialismo con su aliado del PRO no termina de conformar una mayoría, entonces necesita
de otros bloques y que se ha vuelto un bloque importante. Y obviamente me parece que el término punto final de alguna manera también hace alguna reminiscencia a lo que alguna vez vimos en la época de Alfonsín, ¿no? Que es, bueno, esta idea de ponerle un punto final a los delitos que tienen que ver con el incumplimiento de la cuarentena. Hemos visto en el año 2020, 2021, 2022, bueno, todo lo que fueron las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional en la restricción básicamente de la circulación para evitar que se propague el virus del COVID o de la COVID, como se le decía, ¿no? Ese artículo femenino a mí siempre me sonó raro, pero había gente que le decía la COVID. Entonces ahí lo que vemos es que la extinción de la acción, o propone el proyecto este que básicamente está redactado por Oscar Agost Carreño, el diputado de Córdoba, propone la extinción de la acción. Solo operará para aquellas acciones penales iniciadas por violación de las normas relativas al ASPO o al DISPO. ASPO y DISPO eran el tipo de cuarentena, pero, a ver, por si no se entendió, es la extinción de la acción penal, la que tenía que ver con las que se iniciasen justamente por el incumplimiento de las restricciones ASPO o DISPO. El ASPO era el aislamiento y el DISPO era distanciamiento. Exactamente, DISPO era más relajado, por decirlo de alguna manera, que ASPO. ASPO era la restricción total o el cierre total. Bueno, obviamente que para poder acceder a este punto final, vos tenés que no estar prófugo, tenés que no estar declarado en rebeldía, y tenés que no haber sido llamado a prestar declaración indagatoria una vez que se ponga o previo a que se ponga en vigencia este proyecto de ley. Obviamente tiene que primero tramitar o ser sancionado en diputados y después salir por Senado. Estaría bueno tener, no lo tengo yo, digo, pero estaría bueno tener alguna estadística de cuántas causas efectivamente hay hoy tramitando en la justicia por lo que tiene que ver con el incumplimiento de la cuarentena y además causas penales, digamos, que es un delito, digamos, como nada menos, más gravoso, entiendo, que lo que puede surgir de otro tipo de derecho, digo, civil y demás. Pero bueno, esas son las condiciones con las que uno tiene que contar para poder acceder a este punto final, a esta suerte de perdón por el incumplimiento de vuelta de tanto ASPO como DISPO. También siguiendo con el repaso de este proyecto de Oscar Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, que es del PRO, valga, ¿no? Vale decir, es del PRO, pero bueno, claro, además presidente en la orgánica del PRO de Córdoba, pero bueno, que está en el bloque de Pichetto, que este punto final no comprende a las acciones penales que se hubiesen iniciado por hechos cometidos por funcionarios públicos estando en el ejercicio de sus funciones. Es decir, acá lo que deja fuera este punto final es a los funcionarios públicos. Esto es decir, es un perdón, si se quiere, para la sociedad, para el gran conjunto de la sociedad, para la mayoría de la sociedad. Si la ley que repasábamos, o el proyecto de ley que repasábamos antes, decíamos que por ahí tenía nombre y apellido, diría que esta parte de esta ley tiene también el mismo nombre y apellido, ¿o no? Además, totalmente. Alberto Fernández, para decirlo con toda la claridad y que nadie quede afuera, digamos, sin comprender lo que estamos diciendo. Pero bueno, está claro que si fuiste funcionario y te mandaste la macana, no corre el perdón o no corre el punto final. Así que, ¿cómo? Teniendo en cuenta que hay muchas leyes, hay ley Brisa, ley Micaela, va a haber varias leyes Alberto, me parece. Puede ser. Involuntariamente va a terminar dejando algo. Exacto. Vemos también que, bueno, todo lo que tiene que ver con el punto final no comprende a otro tipo de delitos o de acciones, por ejemplo, civiles, ¿sí? Solamente es lo vinculado a la acción penal, alguna tipificación penal. Bueno, eso puede haber un punto final. De vuelta, si cumplís todas las condiciones que mencionábamos antes, de no estar prófugo, de no haber sido llamado a indagatoria,
de no haber sido declarado en rebeldía y demás. Pero bueno, me parece que más allá de la intención, o mejor dicho, más allá de que prospere o no prospere, hay una intención también de dejar atrás la cuarentena, de enviar un mensaje. Recordemos que Córdoba fue una provincia, todo el país, pero además muy sensibilizada por el caso de una chica que el padre, una chica llamada Solange, que el padre no pudo ingresar para verla, estaba en una condición terminal de salud. Bueno, toda una serie de situaciones espantosas que hemos vivido durante la pandemia. Creo que de vuelta, más allá de si prospera o no el proyecto, hay un mensaje en sí mismo, ¿no? Así es, y recordemos entonces, esa fue otra, el tema de la cuarentena, de las víctimas de la cuarentena, fue otro de los temas que se analizaron en una de las comisiones realizadas hoy, en este caso la de Derechos Humanos, que preside la diputada Sabrina Agmechet. También bien temprano se realizó en esta catarata de reuniones, se realizó una de legislación del trabajo, la transmitimos por DTV, es la comisión que preside Martín Tetaz, y se debatieron varios proyectos para hacer una suerte de modernización laboral, modificaciones a la ley de asociaciones sindicales, la de convenciones colectivas de trabajo, la de empleo. Durante todo en qué quedaron, van a haber otra reunión informativa y después verán en todo caso si empiezan a avanzar con el dictamen. En este caso, en la próxima informativa va a haber invitados, entonces se habilitó a que sean convocados, todos los bloques convoquen a expositores para debatir. Hoy se habló bien temprano, por ejemplo, cada uno expusieron los autores de proyectos. Fabio Ketlas, por ejemplo, habló de una iniciativa que tiene 7 reformas que establecen, por ejemplo, entre otras cosas, el tema de la limitación de mandatos de dirigentes sindicales, de presentación de declaraciones juradas. Hubo mucha conjunción de proyectos, había muchos que eran parecidos, o sea, el tema de cupo femenino había varios, el tema de ficha limpia había varios también, muchas iniciativas que se debatieron a lo largo de esta reunión, en la que también expuso, entre otros, Ricardo López Murphy y como suele hacer, hizo una exposición referida se remontó en la historia. A él, como a Pichetto, por ejemplo, le permiten excederse en los tiempos, y él, habló, se remontó en el tiempo, recordó, se remontó a la ley Mucci, habló de las leyes Alderete, en tiempos de Alfonsín estamos hablando, y hablaba también de la destrucción de pymes. Y él hablaba de una suerte de propuesta para establecer modificaciones de modo tal que pudiera haber, que se eliminaran los impuestos al trabajo, por ejemplo, y que se compensara eso, que se fuera a perder ahí, en impuestos a otras actividades, por ejemplo, la energía fósil, ese tipo de cosas, que se aplicaran impuestos en las cosas malas y no en las cosas buenas, en general trabajo. Esa es una de las cuestiones que él decía, pero dice que nunca le dieron. Un clásico es el juego, ¿no? Por ejemplo, también. Las propuestas apuntan al juego muchas veces. Claro. Compensar por ahí. Después hubo al mediodía una reunión de peticiones, poderes y reglamento, muy esperada esta reunión, donde se puso en consideración el tema de la visita que hubo a Ezeiza, al penal de Ezeiza, por parte de varios diputados libertarios. Hubo muchos cruces con la diputada Arrieta. Sí, exactamente. Sí, porque obviamente fue... fue que quedó en el ojo de la tormenta, ¿no? La diputada, porque además la vimos en la sesión fallida con un volumen del nunca más, porque porque además adujo haber ido sin conocimiento, sin estar notificada de a quiénes iba a ver. Al mismo tiempo circuló una foto de ella posando junto a los represores, entonces quedó en el ojo de la tormenta. La comisión estaba también prevista para el jueves pasado, digamos, casi pegada a la sesión que nunca fue respecto de los fondos para la CIDE, y terminó todo pasando para esta semana, en este caso para hoy martes. Pero sí, obviamente
Arrieta quedó sin dudas en el ojo de la tormenta y ella dijo, bueno, que la responsabilidad la excedía, digamos, ¿no? Que no estaba estrictamente al tanto de a quiénes iba a ver y un poco repartió incluso para los propios, ¿no? Para la interna. Y durante la reunión de hoy le preguntaba y no contestó al final, o por lo menos en la parte que yo vi, si estaba arrepentida de haber ido o no, cuál era su postura. Pero bueno, en definitiva, este tema veremos si se le pone punto final hoy o si se crea una comisión a partir de eso para seguir investigando el tema, o bien seguramente es que lo que terminará sucediendo, muy probablemente. Bueno, llegamos al final de esta edición. Martín, gracias, nos vemos mañana. Buenas tardes, gracias. Y con vos, Pablo, nos vemos el jueves Exacto. que viene. Con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15 y ahora los dejamos en compañía de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli y su equipo de Pasos Perdidos. Bueno, nosotros nos vemos entonces mañana. Hasta entonces.